Primero vamos a empezar hablando sobre un test de metacolina normal que me sirve para comprobar los cambios ventilatorios o la hiperreactividad cuando hay una exposición a estimulantes no alérgicos, como van a ser algunos fármacos, agentes ambientales o algún esfuerzo físico. El test de metacolina se divide en dos. Tenemos la prueba específica y la inespecífica. En este caso nos importa la inespecífica, que son los agentes directos, como la metacolina y la histamina. La hiperreactividad bronquial generalmente se asocia con el asma, pero pues debemos tener claro que también se puede presentar en algunas otras enfermedades. Ya como tal tenemos la metacolina, que es un derivado sintético de la acetilcolina, de los que tiene mayor duración y una selectividad de acción. Estos van a estimular directamente los receptores muscarínicos del músculo lisobronquial, que me van a generar una broncoconstricción rápida después de su inhalación. La metacolina se encuentra en viales, o sea, en frasquitos de vidrio, como un polvo seco cristalino que viene de 100 miligramos y bien sellado, dura de 2 a 3 años. Las indicaciones de esta prueba es para determinar si los síntomas respiratorios actuales de una persona se deben al asma, y también me sirve para evaluar en personas que se enfrentan a situaciones donde la hiperreactividad bronquial presenta un alto riesgo, como el buceo comercial, los servicios submarinos o algunas exposiciones ocupacionales. Para el asma, la prueba confirmatoria es la espirometría, pero se mandan estos test cuando los síntomas, la espirometría y la respuesta al tratamiento son atípicas. Las contraindicaciones van a ser entre las condiciones que me ponen en un mayor riesgo al paciente o que me van a alterar los resultados. Entonces, la primera es la limitación del flujo aéreo, que es cuando el PEP1 es menor al 60% del valor predicho en niños o en adultos, o de 1.5 litros en adultos. En este test generalmente se va a disminuir el PEP1, pero cuando hay una limitación del flujo aéreo se va a disminuir más, y es una contraindicación relativa porque los efectos adversos son poquitos, pero me genera un problema para la interpretación. Ya tenemos la calidad de la espirometría, que es cuando la persona es incapaz de realizar maniobras espirométricas aceptables y repetibles durante la prueba. Y tenemos los problemas cardiovasculares, porque la vasoconstricción me precipita pues estos problemas, como hacer un infarto del miocardio o un accidente cerebrovascular reciente, que es en los 3 meses, también una hipertensión no controlada, un aneurisma conocido, o la cirugía ocular reciente, o algún riesgo con el aumento de la presión intracránea. La contraindicación general es cuando la persona no es capaz de realizar alguna maniobra necesaria para la prueba, como por ejemplo para aspirar constantemente el agente provocante. Tenemos la lactancia y el embarazo, porque no hay estudios necesarios, no hay estudios suficientes que me indiquen si hay alguna relación con malformaciones fetales, con problemas de la reproducibilidad, o si se excreta leche materna. También con uso de medicamentos inhibidores de la conglomerasa, como la miastena gravis, y en hipoxemia arterial por un desajuste de la ventilación y perfusión. Los efectos adversos son raros realmente, pero se puede presentar cefalea, irritación en la garganta, sensación de pérdida de conciencia y el prurito. Debemos tener en cuenta pues, claramente que no toda persona es apta para realizar los test de broncoprovocación, entonces tenemos unos requisitos que nos lo da la guía. Aparte de que debe tener 4 días de inducción mínimo y al menos 20 pruebas con supervisión. Entonces, los requisitos: el primero es tener conocimiento previo sobre enfermedades respiratorias, estar familiarizado con la guía y el conocimiento sobre los procedimientos de pruebas específicas. El segundo es que debe ser capaz de gestionar el equipo, incluyendo su instalación, la comprobación de la calibración, la verificación del correcto funcionamiento, el mantenimiento, la higiene y la limpieza. Debe ser competente en espirometría, debe conocer las contraindicaciones de la prueba, debe estar familiarizado con los procedimientos de emergencia y seguridad, debe saber cuándo debe dejar de realizar las pruebas y debe ser competente administrando
broncodilatadores inhalados y evaluando la respuesta de ellos. Tenemos las precauciones para el paciente, que es que debe haber pues, un personal competente para tratar una broncoconstricción grave, que el equipo de reanimación debe estar lo más cerca posible para poder atender casos de emergencias, que el paciente no debe irse a la casa, al menos que su función pulmonar después de la prueba se haya recuperado entre el 10% del valor normal, de los valores iniciales. Y ya en el área de la prueba, en el laboratorio, debe haber medicamentos para tratar la broncoconstricción grave, como va a ser la epinefrina por inyección subcutánea, el salbutamol en inhaladores de dosis medidas, de inhaladores medidas, con inhalocámara o en polvo seco, o ya las soluciones premezcladas para la nebulización. Y debe haber oxígeno disponible, estetoscopio, tensiómetro, oxímetro de pulso. Bueno, ya tenemos la preparación al paciente, que la primera preparación es al programar. Cuando programamos el test, debemos darle una lista al paciente con los medicamentos que debe suspender, incluyendo el alcohol 4 horas antes y el tabaco 1 hora antes. Vamos a tener que van a haber otros medicamentos para el asma que se pueden suspender o no. Cuando no se suspenden es para mirar la respuesta al tratamiento, como van a ser las prómonas, los corticosteroides inhalados y los modificadores de leucotrienes. Cuando se suspenden, el tiempo razonable para suspenderlos es de 4 a 8 semanas. Tenemos que la cafeína y los derivados de la cafeína no tienen importancia clínica, al igual que la menstruación, los anticonceptivos o las inyecciones contra la gripe. Y los antihistamínicos tampoco me afectan como la respuesta de la metacolina. Aquí tenemos entonces la tablita que veamos de los pacientes, donde los broncodilatadores de acción corta se deben suspender 6 horas antes, los de acción prolongada 36 horas antes, los de acción ultralarga 48 horas antes, el hipatropio 12 horas antes, los antimuscarínicos de acción prolongada mayor o igual a 178 horas y la teofilina de 12 a 24. Bueno. Luego tenemos la preparación antes de la prueba, que lo primero que hacemos es un cuestionario al paciente para mirar si pues, está preparado, si no se presenta alguna contraindicación. Segundo es explicarle al paciente en qué consiste la prueba. Y le vamos a decir que puede experimentar síntomas como presión en el pecho o tos, incluso que pueden ser síntomas graves. Pero nunca le debemos decir que va a presentar un ataque de asma, porque eso puede verse reflejado en los resultados. El tercero es que le vamos a decir al paciente, a preguntarle que si no quiere ir al baño, ya que se puede generar incontinencia por esfuerzo, más que todo en las mujeres mayores. El cuarto es ya obtener el conocimiento informado, y el quinto, que no es obligatorio, pero se puede hacer un breve examen físico sobre el pulmón, los pulmones y el tórax. Y ya durante la prueba el paciente debe tener conocimiento pues, del procedimiento y debe realizar maniobras espirométricas confiables. Y debe estar sentado cómodamente en una silla estable, sin ruedas, y que tenga donde apoyar los codos. Bueno, ya para hablar enseguida del procedimiento como tal, primero tenemos que explicar la dosis, que normalmente es de 1.3 microgramos. Así se empieza y ya se va duplicando o cuadruplicando según la necesidad del paciente, hasta obtener una caída mayor o igual del 20% del PEP1 o hasta llegar a la dosis máxima, que es normalmente es 400 microgramos, pero se puede llegar hasta 800, de ahí ya no se puede pasar. Además, la guía nos dice que los fabricantes de los nebulizadores o los dosímetros nos deberían brindar la información sobre la concentración necesaria o las respiraciones corrientes que se deben hacer, el tiempo de las respiraciones corrientes para obtener como la dosis adecuada, o también sobre información sobre el suministro del gas y el tamaño de las partículas. Bueno, para hacer pues como lograr las diferentes concentraciones y dosis de la metacolina, vamos a necesitar varios viales, varios frasquitos y 2 heridas y solución salina al 0.9%. Entonces, aquí tenemos cómo se va haciendo en la cuatriplicación y acá en la duplicación. En la cuatriplicación, entonces vamos a coger el frasquito de la metacolina como viene, y con una jeringa cogemos 6.25 miligramos de solución salina y se lo echamos ahí y se logra una concentración de 16 miligramos por mililitro. Para hacer la otra concentración, cogemos el otro vial y vamos a coger con otra jeringa 3 milímetros de este, lo echamos en este y
y le echamos 9 milímetros de solución de salina para lograr una concentración de 4 miligramos por mililitro. Y en el otro, cogemos 3 mililitros de este y le agregamos 9 mililitros de solución de salina para lograr 1 miligramo por mililitro y así sucesivamente. En la duplicación es exactamente lo mismo, pero solamente ya no se le agregan 9 mililitros sino 3 mililitros. Bueno, vamos a tener los nebulizadores y los dosímetros, que son los aparatos que se usan para realizar este test. Entonces, primero los nebulizadores, generalmente se usan los de chorro, que se le van a poner deflectores o una serie de deflectores pues para que las partículas se vuelvan más pequeñas y puedan depositarse en el pulmón. Estas utilizan una fuente de gas de alta presión que se expone al líquido y lo va a fragmentar en goticas. Se recomienda, pues el nebulizador debe ser capaz de administrar partículas menores o igual a 5 microgramos para que se depositen en el pulmón. Anteriormente se utilizaba el método de respiraciones corrientes en 2 minutos, pero ya no se usa porque como tenemos tanta variedad de nebulizadores, hay algunos que me pueden dar la dosis adecuada o necesaria en el menor tiempo posible. Entonces se necesitaría como una modificación o una regla de la concentración de la metacolina, pero todavía no existe. Entonces se recomiendan respiraciones corrientes en al menos 1 minuto. Y ya tenemos el dosímetro, que es un sistema de válvulas eléctricas que permite administrar el aerosol en 0.6 segundos y durante la inhalación pues, con el nebulizador. Se puede activar, pues se puede dar la dosis manualmente apretando un botón o ya tiene un sistema automático que lo envía después de una respiración profunda. Anteriormente también se utilizaba la técnica de respiraciones profundas, pero se dieron cuenta que tenía un efecto broncoprotector en personas sanas y con asma leve. Entonces ya tampoco se usan, pero se pueden utilizar varias respiraciones, pero que no sean máximas. Bueno, ahora sí el procedimiento para realizar la prueba. Lo primero que vamos a hacer es preparar los viales de metacolina y los vamos a meter al refrigerador. Y vamos a mirar que el espirómetro esté calibrado y que esté funcionando correctamente. Luego vamos a sacar los viales del congelador y los vamos a sacar aproximadamente 30 minutos antes para que al realizar la prueba estén a temperatura ambiente. Y vamos a poner el diluyente, que sería la solución salina, en el nebulizador, la cantidad necesaria con una jeringa estéril. Luego ya nos vamos a asegurar de que el paciente esté preparado correctamente y le vamos a hacer una espirometría basal antes del procedimiento para mirar si el paciente hace maniobras espirométricas aceptables y repetibles o si tiene una limitación de flujo aéreo y es una contraindicación. Cuarto, ya vamos a aerolizar únicamente el diluyente, que sería la solución salina, que esto se recomienda más que todo cuando son personas que van a realizar el test por primera vez, para mirar si tienen una hiperactividad bronquial excesiva. Le colocamos la pinza nasal al paciente, le vamos a indicar que se relaje, que respire tranquilamente a un volumen corriente durante el tiempo que nos indique el nebulizador. Y ya debemos tener en cuenta que el nebulizador se pone en forma vertical, puede ser en algún soporte o sostenido por el paciente. Ya el quinto es que vamos a observar que el paciente esté respirando tranquilo y cómodamente. Esperamos el tiempo que nos indique el nebulizador, apagamos el flujómetro y vamos a retirar el nebulizador. Luego tenemos que, después de haber hecho la nebulización con el diluyente, vamos a realizar una espirometría a los 30 y a los 90 segundos, donde tenemos que obtener un PEP1 y una capacidad vital forzada aceptables, aunque nos cueste varias repeticiones. Y debemos sacar el PEP1 positivo, que es el que nos indica la caída mayor o igual al 20% del PEP1. Que se hace con esa fórmula que es el PEP1 basal por 0.8, utilizando los datos diluyentes. Ya luego, el paso 7 nos dice que el diluyente no debería generar grandes cambios en el PEP1 en comparación con la espirometría basal. Entonces, cuando el PEP1 aumenta o disminuye menor al 10%, puedo proseguir a administrar la primera dosis de metacolina. Ya cuando hay un aumento o una disminución del PEP1 entre el 10 y el 20%, debo volver a repetir el paso del diluyente, o sea,
de la solución salina. Y cuando obtengo una disminución, cuando el P1 aumenta, tiene una caída mayor o igual al 20%, debo cancelar la broncoprovocación. En el 8, ya en el caso en el que sí se pueda seguir haciendo el procedimiento, la broncoprovocación, vamos a realizar la metacolina con el mismo nebulizador y posterior a eso vamos a hacer una espirometría a los 30 y 90 segundos. Siempre debemos obtener un P1 aceptable porque es la variable del parámetro que más nos va a importar. No se debe realizar más de 3 o 4 maniobras después de cada dosis. No es necesario obtener una capacidad vital forzada completa y generalmente no dura más de 3 minutos por cada maniobra. Y para que no hayan alteraciones como en las concentraciones de metacolina, se recomienda que haya como un espacio de 5 minutos entre cada uno. El noveno es que ya en cada dosis vamos a reportar el P1 más alto de las maniobras aceptables. El tercero es que si se tiene una caída menor al 20% del P1, vamos a vaciar el nebulizador y vamos a poner la otra dosis de metacolina. Y se repite el paso 8, que es que vamos a hacer la nebulización. Y ya en el 10 es que cuando ya se tiene la caída mayor o igual al 20% o se administró la dosis más alta, no vamos a administrar más metacolina, vamos a mirar los signos y los síntomas del paciente, vamos a administrar un broncohidratador de acción rápida y vamos a esperar entre 5 y 10 minutos y volvemos a hacer una espirometría. Bueno, acá tenemos el flujograma que resume todo el procedimiento. Entonces, lo que les decía, lo primero que nos preguntamos es si el P1 es mayor al 60%, porque si no sería una contraindicación. Si no es mayor al 60%, miramos los signos y los síntomas del paciente, administramos albuterol o salbutamol, esperamos 10 minutos y hacemos una espirometría. Si sí, administramos el diluyente a la primera dosis de metacolina y hacemos una espirometría. Ya si el P1 cae mayor al 20%, sí, se hace lo mismo de los signos y los síntomas, si no, administramos la otra dosis de metacolina y hacemos una espirometría. Si se obtiene una caída mayor o igual al 20%, sí, lo de los signos y los síntomas, si no, nos preguntamos si llegamos a la dosis máxima, si no, administramos otra dosis de metacolina y se vuelve a repetir. Cuando ya alcanzamos la dosis máxima, miramos si el P1 tiene una caída mayor o igual al 10%, si sí, hacemos lo de los signos y los síntomas, y si no, ya el estudio está completo. Bueno, vamos a tener que tener, pues es importante tener esto tener en cuenta esto en la espirometría, y es que, como les mencioné anteriormente, pues lo que nos va a interesar es el cambio del P1 basal y el postdiluyente. Por eso es muy importante hacer una maniobra aceptable, porque si realizamos una mala técnica se pueden dar falsos positivos o falsos negativos. También debemos analizar cuidadosamente las curvas volumen-tiempo o flujo-volumen para mirar si son aceptables. Como les mencionaba anteriormente, no es necesario realizar una capacidad vital forzada completa. Esta guía salió en el 2017, entonces por eso dice que en 2000 segundos, pues porque no se había actualizado la espirometría. Entonces nos dice que en este contexto de esta prueba puede disminuir aproximadamente 2 segundos. Si el P1 va a ser el único parámetro que se va a medir, que es el que nos indica la obstrucción, ¿cierto? Acá tenemos que la maniobra inspiratoria debe ser rápida y debe tener al menos una pausa de al menos 1 segundo. Porque cuando hacemos inhalaciones incompletas también me puede dar una falsa disminución del P1 y pues dar mal diagnóstico. Y esto cambió una nueva guía, y es que se utiliza el P1 más alto de todas las pruebas aceptables para hacer el análisis. Antes se utilizaba el más bajito, pero daba muchos errores. Ya la interpretación de los resultados, entonces tenemos que el valor diagnóstico de esta prueba se produce cuando la probabilidad de tener asma antes de realizar la prueba es entre el 30 y el 70%. Y ya si la persona tiene síntomas respiratorios, esa probabilidad va a aumentar. Debemos tener en cuenta que este test me sirve más para descartar el diagnóstico del asma que para confirmarlo. Me sirve más para descartarlo por su valor predictivo negativo, que siempre va a ser mayor al predictivo positivo. Es decir,
Si la persona no me hace reacción a la metacolina, yo puedo decir, pues estoy seguro de que no me hizo reacción a la metacolina, pero si la persona me hizo reacción a la metacolina, pudieron haber otros factores que me influyeron en esa reacción, entonces por eso no es como algo tan seguro. Y acá tenemos como una gráfica de la probabilidad, que miramos que 400 microgramos está más lejos, y es porque entre más dosis usted le aplique a una persona y no reacciona, es porque menos probabilidad de tener asma, menos probabilidad de tener asma. Y cuando administro menos y está más cerca de la curva, es porque hay más probabilidad de tener asma. Ya acá tenemos la respuesta de las vías aéreas a la metacolina, que nos van a dar en dosis y en concentración, a la que va a haber una caída mayor o igual al 20% del cuerpo 1. Entonces, cuando es con una dosis mayor a 2 o mayor a 400 y una concentración mayor a 16, va a ser una persona normal. Cuando tengo una dosis de 0.5 a 2.0, de 100 a 400 y una concentración de 4 a 16, va a ser una hiperactividad bronquial límite. Cuando tengo una que reacciona con una dosis de 0.3 a 0.5 entre 25 y 10 o una concentración de 1.5, va a ser una hiperactividad de 10. Cuando es con una dosis de 0.03, 0.13 o 6 a 26 y una concentración de 0.25 a 1, va a ser una hiperactividad moderada. Y cuando es menor a 0.03 o menor a 6 y una concentración menor a 0.26, va a ser una hiperactividad marcada. Aquí vamos a tener como un ejemplo de cómo se hace un reporte de esta prueba. Entonces arriba vamos a poner como el nombre del laboratorio, la dirección y el número. Aquí ponemos el nombre del paciente, el número de identificación, la fecha de nacimiento, el género y el peso. Aquí vamos a poner la fecha en la que se hizo y el nombre o las iniciales del técnico que la realizó. Aquí las indicaciones de por qué se hizo la prueba, que nos dice que es para descartar el asma. Y aquí el método utilizado, que era lo que les explicaba anteriormente, que eran los de respiraciones, minutos en respiraciones a volumen corriente en un minuto, y así. Aquí ponemos la dosis y el broncodilatador que se administró. Aquí ya nos dan el tiempo, la fase de la prueba, la dosis, el PEC1 y el cambio del PEC1. Aquí nos ponen la dosis a la que hizo reacción. Aquí debemos aclarar si hubo reacción con el diluyente o si se utilizó o si se llegó a la dosis máxima. Aquí debemos poner ya las curvas claras, las más buenas, y debemos registrar los signos y los síntomas del paciente. Aquí la interpretación, y debe haber la firma del médico. Y ya aquí hay un ejemplo de curvas que serían obstructivas, porque este test se utiliza para descartar